Si hay algo importante en una sociedad, es la justicia. Y si hay algo grave, es la no justicia, es la carencia de justicia. Si hay algo que le deslegitima a la sociedad y deslegitima a la institucionalidad, es la ausencia de justicia. Y hay ausencia de justicia cuando no se solucionan las controversias. Y esa ausencia de justicia cuando el particular no puede acceder a ella o accediendo a ella, sus soluciones se tornan eternas. Eso es un aspecto, si se quiere, el más importante que hoy vive nuestro sistema jurídico, nuestro sistema político, la falta de credibilidad del ciudadano frente a sus instituciones, incluidos en ella la justicia. Con mucha frecuencia, con harta frecuencia, uno es informado mediante las encuestas institucionales, los altos índices de incredulidad que tiene el ciudadano frente a sus instituciones, la desfavorabilidad. Si nosotros exceptuamos algunas instituciones, sobre todo el ejército y la policía, que también tienen sus inconvenientes, pero tal vez exceptuando ellas, las restantes instituciones, incluidos desde luego la justicia, los organismos de control y el poder ejecutivo y demás, encontramos que cerca del 60%, del 70% de los ciudadanos no cree en las instituciones. Y cuando eso acontece, pues estamos a puertas de un gran desfondamiento de nuestro ordenamiento social, político y jurídico, y que eso se traduce, por ejemplo, en la participación del ciudadano en los procesos electorales. Más del 60% de los colombianos no acude a ello porque no cree en ellos. Y no cree en ellos cuando no logra la institucionalidad responder a sus necesidades, resolver sus controversias y conducir a la sociedad al bien común. Cuando el sacrificio de las políticas públicas y la ineficiencia de sus instituciones afecta al ciudadano. Y con los altos niveles de inequidad y los altos niveles de pobreza, en Colombia cerca de 14 millones de ciudadanos están por debajo de los índices de pobreza y más de 4 millones están por debajo de los índices de pobreza creciente, de pobreza absoluta. Esos sectores vulnerables no acceden a la justicia. Entonces, es necesario, es conveniente variar el paradigma. No que el ciudadano acuda a la justicia, sino lograr acercar el Estado al ciudadano para lograr resolver sus controversias. En una conocida estadística del Ministerio de Justicia de hace algunos años, de los 8 millones de controversias, solamente el 1.5 accede a la justicia. Las restantes, por diferentes razones, no acuden a la institucionalidad. Por eso cuando uno oye hablar de las reformas a la justicia y se habla de una cantidad de problemas que al ciudadano común y corriente no le interesan un bledo, que no le solucionan sus problemas ¿de qué? De justicia. Si no le solucionan los problemas a los cuales están abocados, no le solucionan el problema con el vecino, con el problema del lindero,
el problema que hablaba el gobernador de la humedad. Se hablan de problemas un poco si se quiere estratosféricos, que nada le dicen al ciudadano, que las cortes ternen o que no ternen, que tengan competencias electorales o que no tengan competencias electorales, que si el periodo es de no sé cuántos años o si la pensión es... Eso no le interesa al ciudadano. Y pretender reducir la solución de los problemas de la justicia a eso es no llegar ni siquiera a la epidermis del problema de la justicia que tiene el ciudadano común y corriente. Por esa razón, estos esfuerzos que nosotros estamos haciendo de lograr acercar el Estado al ciudadano para que éste le solucione sus controversias, para que no sean ni 8, ni 10, ni 12 años lo que el Estado demore en resolver sus controversias, sino que sean horas, por tarde semanas, para lograr esa solución. Eso sí representa un desmonte de una controversia que, de no hacerse, pues genera violencia. El vecino que no logra resolver sus problemas de linderos, sus problemas de humedad o el incumplimiento de unas obligaciones comerciales, y si no hay autoridad que se lo solucione, termina acudiendo a la solución privada de los conflictos. Y es indudable que no hay paz sin justicia, que la paz es fruto de la justicia, que si nosotros queremos la paz, esa paz siempre pasa por la justicia, porque si no es así, vamos a generar paces insostenibles, porque ello va a construir escenarios de mayor controversia, de mayor violencia. Estamos nosotros desde hace 2 años acudiendo a estos escenarios de conciliación. Más de 3.000 conciliaciones hemos logrado realizar, y en esos escenarios cerca del 70%, en cuestiones de horas o de semanas, hemos logrado satisfacer y resolver esas controversias ciudadanas. Según datos del DANE, en el 2013, el promedio de la población de pobreza en Colombia fue del 30.6%, esto es más de 14 millones de colombianos, y de estos 4 millones están en pobreza extrema. En el departamento del Cesar, lamentablemente tiene porcentajes muy superiores a los nacionales, ya que el 44% de su población está en la pobreza y el 12.5% en la pobreza extrema. Todos estos compatriotas, junto con quienes están en alguna otra situación de vulnerabilidad, son a la vez quienes tienen mayores dificultades de acceso a la justicia. Así lo informa la gran encuesta nacional sobre necesidades jurídicas insatisfechas del Ministerio de Justicia, según la cual, como lo advirtiera 2 años atrás esta Procuraduría, más de la mitad de los colombianos que tienen conflictos prefiere no hacer nada, no acudir a la justicia o arreglar las controversias directamente, por propia mano, fundamentalmente por desconfianza de la institucionalidad, por los costos, por la mora, porque no saben que pueden acudir ni a dónde ir, o porque temen represalias, con lo que aumenta su inconformidad y resentimiento por sus necesidades insatisfechas. Esto significa que de 8.1 millones de conflictos que se suscitan entre los colombianos, solo el 1.5% llegan a los despachos judiciales. Y cuando se trata de acceder a la justicia civil, el estado de congestión y atraso registrado desde hace varios años en informes del Banco Mundial
es verdaderamente alarmante. En el 2014, entre 189 países, ocupamos el puesto 155 en eficiencia, en la resolución de controversias contractuales, y el lugar 178 en celeridad, lo cual la ubica como la 10ª justicia más lenta del mundo. Solo quienes nos aventajan: Angola, Grecia, Sri Lanka, Barbados, Trinidad, Guatemala, India, Bangladesh, Afganistán, Guinea y Surinam. Y esos son informes del Banco Mundial, no son informes de la Procuraduría, para que no me vayan a decir que es que yo me estoy convirtiendo en un palo de la rueda también en esta materia. Agrega el informe que en Colombia el trámite de un proceso civil demora 1.288 días. Esto es 8.6 veces más que en Singapur, que lo tramita en 150 días. El triple de México, de Perú y de Chile, que demoran cerca de 430 días. Y casi el doble de África subsahariana, con 652 días. Y mucho más morosa que el promedio de Latinoamérica y del Caribe, que es de 734 días. Es informe del Banco Mundial. La congestión en Colombia, y este es el problema de la justicia, no es otro. No podemos distraer o construir, como diría Bolívar, repúblicas aéreas, convertirnos en lunáticos vamos a afrontar el grave problema de la justicia. Pero si no tocamos estos problemas, el grave problema de la justicia es la mora. Que eso es no justicia. El grave problema de la justicia es precisamente que no se solucionen las controversias. Eso es impunidad, y la impunidad genera corrupción y deslegitimación, no de la justicia, del Estado mismo. La congestión en Colombia es de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos de la rama judicial, porque es un problema sistémico, no es un problema individual, es un problema del sistema, del diseño de nuestra justicia. La congestión en Colombia es de tal magnitud que, a pesar de los esfuerzos de los magistrados y de los jueces, de los casi 1.700.000 asuntos civiles que cada año cursan en los tribunales y juzgados, más de 800.000 quedan sin resolver. Frente a esta dramática situación, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de su función misional de garantizar los derechos de todos los colombianos, especialmente de quienes más lo necesitan, desde hace más de 2 años, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y su Centro de Conciliación en materia civil y comercial, lanzó el programa La Procuraduría en su casa, con el fin de ampliar el acceso a la administración de justicia civil a través de la conciliación extrajudicial en derecho, la cual ofrece de manera totalmente gratuita, ágil y de manera preferente para la población más vulnerable. Ya que hay un problema, si bien es cierto que la Procuraduría es una autoridad administrativa, no es una autoridad judicial, por supuesto, pero sí tiene competencias en materia conciliatoria que le permiten precisamente solventar las controversias de los particulares y también de los particulares y el Estado, en sus también competencias legales que para el efecto tiene. Y si hay algo importante, es la articulación de las autoridades, la articulación de la institucionalidad. Porque uno de los grandes
escenarios en el cual se lucra la ilegalidad, se lucran las empresas criminales, es precisamente de la desarticulación de la institucionalidad. Y aquí se trata precisamente de articular la institucionalidad. Ello no es interferencia en la función judicial, sino todo lo contrario, es complementario y, si se quiere, previo a la función judicial. El propósito principal es cambiar los paradigmas de la administración de justicia y, desde el ámbito de sus competencias, dar un paso significativo e ilustrativo para todos los responsables de la misma, en orden a demostrar cómo pueden hacerse realidad sus nuevos principios. Como primera medida, acercar el aparato de justicia al usuario. Porque esa antigua concepción de que el ciudadano es quien debe buscar a la justicia pone en riesgo el acceso a esta para aquellas personas menos favorecidas, a quienes no les resulta fácil desplazarse hasta las sedes de los juzgados y demás oficinas estatales por carecer de recursos, de información o de tiempo, o porque para hacerlo tendrían que dejar de percibir lo indispensable para su subsistencia diaria, quedando en la práctica marginados de la justicia del Estado. Lo que ha demostrado la Procuraduría es que la justicia sí puede ir donde está el ciudadano, a solucionarle allí donde se encuentran sus conflictos, sin desplazamientos, sin erogaciones de ninguna clase, incluso sin abogados, de manera expedita, ágil y con plena información y garantía de sus derechos. En segundo lugar, en una clara acción de inclusión social, se ha hecho un importante ejercicio de pedagogía ciudadana para que las personas más vulnerables conozcan sus derechos y puedan ejercerlos o reclamarlos mediante métodos alternativos. Es así que, en una colaboración armónica con las autoridades departamentales y locales, la academia, las organizaciones de base y líderes comunitarios, a través de medios de comunicación impresos y voz a voz, entre nosotros se lleva el mensaje a la población. Se ha evidenciado que cuando los ciudadanos son previamente informados sobre sus derechos, concurren con la disposición de resolver pacíficamente sus diferencias, elevando a un 70% el número de conflictos solucionados en un término inferior a un mes, en contraposición a los 4 o más años que puede durar actualmente un proceso civil al que tendrían que acudir otros usuarios. Son ya 16 las jornadas realizadas en localidades, comunas y barrios con mayores índices de conflictos. En Bogotá, como Ciudad Bolívar, Kennedy, Corabastos, Suba, Usaquén y Los Mártires; en Barranquilla y Soledad; en Bucaramanga, en Cali, en Medellín, en Santa Marta, en Ciénaga, en Yarumal y ahora en Valledupar, permitiendo a más de 2.500 personas solucionar sus diferencias en un trámite gratuito que no demora más de 3 semanas. Jornadas con las cuales la Procuraduría continuará llegando a la casa de los colombianos que deseen solucionar sus conflictos y a la vez contribuyendo a restablecer la convivencia pacífica. Todo ello contando con la colaboración de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para complementar e implementar los esfuerzos en esta materia. Además de lo anterior, para garantizar la permanencia de este servicio de acceso gratuito y rápido a la justicia civil, la Procuraduría también se ha propuesto poner al servicio de la comunidad los centros regionales de conciliación extrajudicial en derecho en materias civiles y comerciales, esperando alcanzar un cubrimiento nacional en los próximos 3 años. Ya se han puesto en funcionamiento los centros de conciliación
en las regionales del Valle del Cauca, de Santander, de Antioquia y del Atlántico, que han reforzado el trabajo que se desarrolla en Bogotá. Es importante tener en cuenta que hoy más que nunca se hace necesario la nueva cultura de la conciliación, incluso en los casos tramitados ante los despachos judiciales, pues resulta indispensable para la implementación de los sistemas que incorporan la oralidad en los procedimientos civiles de la Ley 1395 y del nuevo Código General del Proceso. Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a quienes nos acompañan en el día de hoy, a nuestros usuarios y de manera especial a la Gobernación del Cesar, a la Alcaldía de Valledupar, a la Personería, a las Cajas de Justicia, a la Universidad del Área Andina, que nos ha acogido en sus instalaciones, y desde luego al Grupo Musical de Niños Vallenatos del Turco Gil, y a nuestros procuradores regional y provincial que han apoyado este enorme esfuerzo para avanzar en esta verdadera transformación en favor de la eficacia, de la celeridad, de la transparencia y de su cumplida justicia para todos en nuestro país, haciendo realidad los principios y valores que inspiran el Estado social de derecho, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales como verdaderas bases de una paz duradera en Colombia. Con estas palabras queda formalmente instalada la jornada de conciliación. Muchas gracias.